Bueno, buenas noches y ahora de vuelta me empezaron a pasar carteles. Bueno, buenas noches. Hoy vamos el sábado pasado yo iba a empezar a explicar un poquito el tema electoral perdón, el domingo y resulta que no tuve velocidad de internet. A veces se preguntan cómo es el tema de la proporcionalidad, en la proporcionalidad de los votos para las cámaras, habida en cuenta que tenemos dos cámaras, nuestro gobierno, digamos, está compuesto por dos poderes, el legislativo, que está compuesto por dos cámaras, que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y por el otro lado presidencia. Aparte de eso, por supuesto, hay un tercer poder, que es el Poder Judicial, que no tiene nada que ver con la parte del gobierno. De la Cámara de Diputados, nosotros tenemos 99 diputados en Cámara y 30 senadores en la Cámara de Senadores. ¿Tá? Hay una fórmula, porque no todos los departamentos tienen la misma cantidad de diputados. Vamos a empezar por el tema de diputados. Para lo de los senadores es algo mucho más sencillo, ¿no? Como ya dije, se necesitan en la realidad 75.000 votos por senador. ¿Tá? Llegan a los 75.000 y es automático el senador que ocupa una de esas 30 bancas en el Senado. ¿Tá? Que vendría a ser, además, dicho sea paso, la Cámara Alta. ¿Tá? Con respecto a la otra Cámara, el tema es un poquito más complejo porque hay una fórmula que se utiliza que varía por población departamental, pero a su vez si no llega a eso, porque por ejemplo Flores es uno de los departamentos que no llega, hay una cuota mínima que se tiene que respetar y después de esa cuota mínima se usa un coeficiente según el número de habitantes, es decir, de habitantes no, de votantes habilitados por departamento. ¿Tá? Antes que nada, porque la otra vuelta decían cuánto es cada voto, bueno, cada voto le cuesta al Estado, es decir, estas elecciones, solamente en votos salió 23 millones de dólares. ¿Tá? Aparte de eso, lo que es el mismo funcionamiento de la Corte Electoral. Esos 23 millones de dólares son trasladados al Banco República y el Banco República lo traslada a cada partido según los votos que recibieron en urnas. Votos, por supuesto, hábiles, habilitados. Cada voto, en la realidad, tiene un costo de 87 unidades indexadas. Vendrían a ser un poquito más de 10 dólares. La unidad está a 4,3 pesos, la unidad indexada, creo, más o menos. Es decir, que serían 376 pesos cada voto que va a recibir el partido. Es decir, vamos a entendernos que eso también a su vez por ley también está dividido en cómo va adentro de cada partido. ¿Tá? Pero para hacerlo más sencillo, el Frente Amplio, la fórmula que salió más votada en primera vuelta, es decir, esto que estoy hablando, esos 23 millones de dólares que se van a dividir de la manera que les voy a decir, es solamente por la primera vuelta. El Frente Amplio, que recabó algo así como 939.000 voluntades, es decir, votantes, va a llevar 9,4 millones de dólares. El Partido Nacional, que recabó 295.000 votos, va a recibir 6,6.870.000. El Cabildo Abierto, que fue la novedad, y para ser un partido nuevo, la verdad, en la realidad votó muy bien, va a recibir 2,6 millones de dólares. El PERI,
va a recibir 333 millones de dólares, perdón, 330.000 dólares por una suma de 33.000 votos que recibió y con el señor Vega. Partido de la Gente, 261.000 dólares. Partido Independiente, que a su vez además perdió 2 diputados y un senador, queda sin representación en Senado y perdió 2 diputados. Va a recibir 233.600 dólares. En la Asamblea Popular, 195.000 dólares, también perdió diputados. El Partido Verde Animalista va a recibir 200.000 dólares. Eso es con respecto al global que va a recibir cada partido, que se va a distribuir un 20% de esa plata va al candidato presidencial, un 40% va entre los candidatos, por supuesto que proporcionalmente a cómo haya votado sus fórmulas. Acordémonos que cada partido tiene distintas fórmulas, y ese un 40% de ese monto va a los candidatos a senadores y un 40% a los candidatos a diputados. Con respecto, habían 2.700.000 habilitados, más o menos, votante más, votante menos, de los cuales 1.045.000 votantes están en Montevideo. ¿Tá? Eso, por la ecuación que yo les comentaba, son 39 bancas que le corresponde a Montevideo, con un costo en cuestión de votantes de 26.808 votos cada banca. Así, para asumir un diputado necesita tener 26.808 votos. El Canelones, que es el otro departamento de importancia adentro del cuadro electoral, también le corresponden 15 bancas, a un total, a un costo de cada banca de tener que conseguir 27.244 votos, ¿tá? Canelones tiene 409.000 votantes viviendo ahí. Maldonado recibiría 5 bancas, estamos hablando de bancas de diputados, con un costo de 23.565 votos, de un total de votantes de 141.390 votos. El Salto va a recibir 4 bancas. Salto aumentó una banca con respecto al periodo pasado, y Montevideo perdió 2 bancas con respecto al periodo pasado. El Salto va a recibir 4 bancas, y para llegar a esas bancas tiene que recibir 26.009 votantes cada legislador. Tacuarembó, San José, Rivera y Paysandú pasan a tener 3 bancas cada uno, aumentaron en algunos casos. Durazno, La Valleja, Durazno, Río Negro y 33 tienen en la realidad una representación de una banca cada departamento. Florida tiene 2 bancas. Si sumamos todo esto, asciende a los 99 diputados que nos van a representar en el Senado, en diputados. En el Senado, como les dije, son 30 bancas. Para llegar a esas bancas ya no corre esta fórmula, y son 75.000 votos habilitados para llegar a la banca. Buenas noches, Marcos. Las bancas de San José, ¿tú qué querés saber? ¿Quién asumió o cuántas bancas le toca? San José tiene 3 bancas, y para llegar a cada banca tenés que tener un total de 21.151 votantes cada banca. Yo ya tengo la lista de diputados, si querés, Marcos. Tanto diputados como... Hay algunas, Salto, Artigas, sí, cómo no. Para un segundo que los tengo. Para un poquito que te doy la lista. Porque la tengo guardada. A ver. No, buenas tardes. Lo que pasa es que yo te le iba a dar la lista, la tengo. Para que te la doy enseguida.
Eh, bueno, mientras que busco la lista les sigo explicando que, como se sabe, Frente Amplio perdió la mayoría de cámaras y nuestras cámaras en la realidad pasaron a ser eh, digamos, 4 partidos que estarán, digamos, ejerciendo cierto poder con respecto a el próximo periodo legislativo, que se va a iniciar el 1 de marzo con la jura de... espera un poquito que estoy acá. Con la jura de la legislatura de los políticos. Espera un poquito. Ahora le voy a pasar al muchacho las acá. Por el otro lado, yo los otros días le subí, como no, te lo paso enseguida. Por el otro lado le subí un mapa electoral de Uruguay en primera instancia. Se puede decir que, bueno, Rivera un bastión colorado, el litoral oeste ganó perdón, no intendencias porque no estaban las intendencias, hubo un predominio del Frente Amplio y el resto del territorio nacional hay un predominio de Partido Nacional. ¿Tá? Ahora le voy a... con respecto a Montevideo, perdón. Con respecto a Montevideo, el Frente Amplio tuvo un apoyo importante, digamos, a pesar de que sí ha perdido masa de votantes. Donde es el fuerte predominio es la parte oeste del departamento de Montevideo y en la parte, digamos, este ahí ya hay un poco más de equilibrio con el Partido Nacional. Con respecto a Cabildo Abierto, cuanto más nos alejamos hacia el oeste, digamos, pierde peso el voto. Estamos hablando que igual no es un tercer o cuarto partido claro en Montevideo, el Cabildo Abierto. Pero con respecto hacia la parte del oeste va perdiendo fuerza esos votos, ese porcentaje de votos, y cuando nos vamos acercando hacia el este, hacia el noreste sobre todo, va logrando más fuerza ese voto. Estamos hablando, por ejemplo, de Manga, de Villa García, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora le voy a pasar los votantes. Los diputados electos, y te los paso de a uno. Frente Amplio. ¿De cuál para los querés? ¿Todos o querés saber? Bueno, Frente Amplio. El Frente Amplio logró 42 diputados. Sería Sabrini. Ah, perdón, él quería de Canelo. Bueno, yo te los paso todos y los de San José te los digo despacio. Por el Frente Amplio, Sabini de Canelones, Minetti de Canelones, Irigoyen de Canelones, Echeverri de Canelones, Larzábal de Canelones, Antonini de Maldonado, Sánchez de Montevideo, Cairo de Montevideo, Cagiani de Montevideo, Pereira de Montevideo, Tucci de Montevideo, Galán de Montevideo, Díaz, Montevideo, Otero de Montevideo. Del Frente Amplio, por San José, Nicolás Mesa. Después tenemos a Silvia Botino de Paysandú, Nicolás Lorenzo de Artigas, Zulimar Ferreira de Tacuarembó, Carlos Rodríguez Galvez de Florida, Nicolás Viera de Colonia, Martín Tierno de Durazno, Gabriel Tinaglini de Rocha y Javier Umpierres de La Valleja. Es decir, que por el Frente Amplio, te estoy hablando, San José, el único diputado será Nicolás Mesa. Con respecto a la lista, perdón, del MPP. De la lista 711 hay un solo diputado que va a pertenecer a Montevideo, que es Felipe Carballo. Del Partido Comunista de San José no hay nada, del PVP tampoco, de Independientes dentro del Frente Amplio tampoco, Soriano y Vergara, el de la lista de Vergara tampoco.
Bueno, del Partido Nacional, San José, Rubén Basigalupe, que es de la lista Aire Fresco. Único diputado del Partido Nacional por San José, de la lista Aire Fresco. Del Partido Colorado no hay votantes, no hay, diputados. Del Cabildo Abierto tampoco en San José. Y pasaríamos a la lista, a la Cámara de Senadores, que como son 30, te los voy a decir: Mónica Xavier, Rafael Michelini. No, perdón, ¿me podés rectificar si es Mariano Tucci? Sí, Mariano Tucci, te lo canto vuelta. Por Montevideo, Mariano Tucci. Fa Montevideo, está por Montevideo. ¿Tú querés que te nombre los de Montevideo? Los ausentes. Ojo, vamos a partir de la base que un 70% de las cámaras fueron cambiadas. Y acá pasa algo que a mi ver es algo medio inaudito. Un político, cuando no es reelecto, pasa a cobrar un 85% de su sueldo más el 100% de su partida de representación. Esto por un año entero, ¿tá? De los que quedaron ausentes, de los que se renuevan en la Cámara: Frente Amplio, Mónica Xavier, Rafael Michelini, Constanza Moreira, Juan Castillo, Leonardo de León. Por San José, ¿cuál querés? ¿Todos? Te los doy todos de vuelta, para un poquito. Por San José, adentro del Frente Amplio, tenés a Nicolás Mesa, que representa al MPP en San José. ¿Está? Estamos hablando del Frente Amplio MPP. Y no tiene otra representación San José más que diputados. Adentro del Frente Amplio, te digo. En Partido Nacional, no sé si te interesa, Rubén Basigalupe de San José representa a la lista Aire Fresco del Partido Nacional, y después no tiene por herrerismo, no tiene por Espacio 40, no tiene por Alianza Nacional y tampoco por Todos por el Pueblo, ni por el Partido Colorado, ni por las otras listas que son Cabildo Abierto, IPERI y Partido Independiente. ¿Responde lo tuyo? Ahora me voy a la lista de senadores. Lo tenía por acá anotado. Acá está. Hay grandes sorpresas, quedaron muchos por el camino, como ya les dije, entre ellos, ni hablar, Mieres y unos cuantos del Frente Amplio. El gran perdedor en estas elecciones, por supuesto, vendría a ser Mieres. Frente Amplio obtiene 13 senadores, que son José Mujica, por senadores, te estamos hablando: José Mujica, Lucía Topolaski, Eduardo Bonomi. Sí, ¿qué es lo que querés, Marcos? A ver. Pero yo te lo respondí, ¿eh? Mesa del MPP por Montevideo, no, perdón, por San José, representa al sector del MPP Frente Amplio. Pero, a ver, para un poquito. Te dije, Nicolás Mesa, que representa a San José,
Bueno, capaz que falta alguno acá en la lista, ¿eh? Porque ojo que todavía hay. No, pero vamos a entender, vamos a entendernos. No son 3 por partido, Marcos. ¿Está? No son 3 por partido, ¿eh? ¿Está? Son 3 por departamento de San José, necesitando una voluntad de 21.151 votos habilitados. Y acá estarían los 3 de San José, te digo enseguida, sería Mesa de Montevideo, perdón, de San José. Está faltando alguno de uno. Ah, me falta uno, sí. Montevideo. Olmo. Yo después Rubén Basigalupi, que es de San José, que es por los blancos. Para un poquito. Falta uno. Te explico una cosa. San José aumentó una banca junto con Tacuarembó, Rivera, Paysandú, es decir, que ahí puede ser que haya movimiento de... ¿entendés ahora? Ahí va. Ahora viene los senadores. Bueno, yo les dije que van a haber grandes ausentes, entre uno de ellos Miere, que perdió la banca, cedió 2 bancas de diputados. Solo dije 2 porque debe haber una reasignación por votos. Hay algunos departamentos que aún pueden variar. Uno de ellos es Salto. ¿Está? Es decir, esta no es lista definitiva. Todavía están escrutando en esta semana, ya capaz que terminan el lunes, están escrutando las mesas observadas, los votos observados. Seguro. Porque San José pasó a tener 3 bancas. ¿Tá? Esta lista estaba armada con lo anterior, que era 2 bancas. San José, Tacuarembó, Rivera, Paysandú tenían 2 bancas. Y Montevideo tenía 2 bancas más que la sede por la cantidad de votos habilitados. ¿Tá? Y, digamos, entre los votos de... A ver acá... Serían... Los primeros de lista son los que están inamovibles, como quien dice, que es José Mujica, Lucía Topolaski, Eduardo Bonomi, Sandra Lazo, Charles Carrera, Daniel Olesker, Daniel Ostori, Oscar Andrade, Carolina Cose, Mario Vergara, Lilian Quechichán, Enrique Rubio, Amanda de la Ventura. Esos serían los 13 senadores que representarán la próxima legislatura. Del Partido Nacional son 10 senadores: Luis Lacalle Pou, Álvaro Delgado, Graciela Bianchi, Luis Eber, Sergio Botana, Gloria Rodríguez, Javier García, Jorge Larrañaga, Carlos Moreira, acá les voy a hacer una salvedad, y Juan Sartori. El escrutinio terminó ayer, porque yo ayer llegué, de mañana todavía no estaba terminado el escrutinio. Ayer de mañana todavía no estaba terminado. Ahora después yo te lo voy a verificar esto. Carlos Moreira no va a asumir la banca por cosas que son, digamos, por un problema que tuvo que renunciar a la banca por un tema de unas llamadas grabadas, etcétera, etcétera. Buenas noches, Adrián. Entonces, Carlos Moreira está imposibilitado de asumir su banca y pasaría a integrar la banca su suplente, que es Jorge Gandini. Por el Partido Colorado, 4 bancas: Talvi, Peña, Julio María Sanguinetti y Coutinho. Por el Cabildo Abierto, 3 senadores: Guido Manini Río, Guillermo Domenech e Irene Moreira. Y acá se terminan los 30 senadores. Vamos a entendernos que lo que puede variar es la de diputados, más que nada, porque la de senadores, con 75.000 voluntades que tienen que conseguir, es la lista que está más firme. Marcos Sánchez, vamos a entendernos, él puede tirarse independiente,
pero creo que él en la realidad te explico que no fue expulsado del Partido Nacional porque él renunció al Partido Nacional. ¿Tá? No fue sancionado hasta donde yo supe, porque es lo que habla la prensa. Él no fue expulsado, sino que presentó renuncia al partido y a la candidatura. ¿Tá? Eso es otro tema. La intendencia es aparte de todo lo que es legislativo. ¿Tá? Él a renunciar a todo al partido, como ya estaba en las planchas, y no pueden cambiar las listas porque las listas llevan un protocolo de inscripción, etcétera, etcétera, etcétera. Ya había avisado la Corte Electoral que, que él, si llegaba que era seguro que asumía, que ganaba, él no iba a poder asumir a esa lista. ¿Tá? Bueno, ese sería el tema con respecto a otra de las cosas que se vieron en esto fue que los votos que perdió, digamos, digamos, los votos que perdió el Frente Amplio no fueron captados en la realidad por el Partido Nacional ni, digamos, ni por el Partido Colorado. Por lo menos no aumentaron, ni bajaron ni aumentaron las bancas, mantienen las mismas bancas que tenían en la legislatura actual, la que estamos todavía hasta el 1 de marzo en curso. No digo que haya un corrimiento de ese frente, de esos votantes frentistas a la lista de Cabildo Abierto, pero sí que no pudieron aumentar su caudal al punto de, digamos, lograr más bancas. ¿Tá? Ojo, acá también está la salvedad que Montevideo pierde 2 bancas en diputados. ¿Tá? Que aumentaron, como yo les dije, una banca, aumentan 4 departamentos y Florida creo que también pasó una banca más. ¿Tá? No, perdón, Salto de 3 subió a 4 bancas. Así que bueno, eso sería el tema. El otro temita que me habían preguntado también, por otro lado, era ¿qué pasa con la idea de bajar la cantidad de diputados? Yo creo que el problema no pasa por bajar una cantidad de diputados, sino porque los diputados se agarran en serio su trabajo. Porque en la realidad el régimen de trabajo de los diputados, les voy aclarando que a nivel parlamentario trabajan de lunes a miércoles y jueves y viernes los que son del interior, digamos, actúan por su departamento. Esto ocurre porque en los tiempos de antes, porque esto es una costumbre que venía de antes, digamos, no existía como existe hoy el traslado, digamos, en un auto, en un ómnibus, y esto, digo, volver el diputado o el legislador, volver a su departamento, llevaba un buen, estamos hablando del tiempo carreta, etcétera, etcétera, etcétera. Y tienen un receso parlamentario, por lo cual trabajan 9 meses al año. Yo, para mí, honestamente, cuando nosotros bajamos la cantidad de diputados, el máximo peligro es que en vez de tener, por ejemplo, un promedio de 22.000 o 23.000 voluntades para llegar a un diputado, se tendría que pasar al doble. Si bajás a la mitad los diputados, cada diputado tendría que tener 50.000 votos. Estamos hablando nada más que la Cámara de Diputados. Por ejemplo, si nosotros queremos bajar esos 99 a 40, yo que sé, a 45, cada diputado tendría que lograr una cantidad de votos más o menos en 45, 46, 44, según el departamento. ¿Tá? Ni hablemos si queremos bajar el Senado, que tendría que lograr, hoy son 75.000 votos y tendría que conseguir 150.000 votos. ¿Cuál es el problema? El problema es que iría en detrimento de los partidos chicos.
¿tá? Los grandes no tendrían un gran problema porque tienen otro tipo de, digamos, de estructura para lograr esos votos e iría en detrimento de los partidos chicos, ¿tá? No nos olvidemos que para poder un partido presentarse en las, digamos, en las elecciones, tiene que tener un mínimo 500 voluntades en las internas. ¿Tá? Ese sería todo el tema de con respecto que yo lo iba a dar el domingo y se complicó bastante. ¿Tá? Yo subí los mapas electorales, están puestos en Nueva Era, pueden buscarlos. Me queda nada más que el Partido Colorado. Puede haber algún, digamos, cuando ni bien estén los escrutinios finales, se los voy a volver a subir. Les quiero aclarar que hasta donde yo sé, los lugares de votación se mantienen. Acuérdense que lo que tienen los padrones electorales muestran si el lugar es accesible o no para gente que tenga algún tipo de discapacidad para llegar a la urna, y de ser así pueden votar adentro de su zona en el primer circuito que esté más cerca de su lugar de votación. Para eso, en los padrones, si ustedes se fijan bien contra la derecha, yo subí padrones, ¿tá? Van a encontrar una S o una N, que significa que el circuito no es accesible o sí es accesible, ¿tá? Se va a votar nada más que, todavía no están, se van a votar una lista. Creo que es normalmente la otra vuelta, fue una lista con la cara de, digamos, de los dos presidenciables. Nada más, porque ya las cámaras se votaron. ¿Está? Y bueno, no sé si hay alguna duda. Marcos, yo quedo en rectificarte, ¿tá? Y te etiqueto, me anoto tu nombre, Marcos. Te voy a rectificar todas las cámaras, las dos cámaras, cuando estén ya los resultados finales. Y tú me dijiste que ya los terminaron ayer. Ayer a la mañana todavía no estaban terminados los escrutinios. ¿Ah? Porque yo justo hablé con una persona que estaba dentro de la Corte Electoral. Bueno, otra de las cosas que no puedo dejar pasar por alto es lo que pasó con la Mía, vení acá porque está el firulá de ahí, se va a armar lío. Mía, acá, acostate ahí, mi negro. Acostate, mamá, acostate ahí. Es lo que pasó con la lista de sí a la reforma. Yo les voy a comentando que en la realidad, primero, que no es una gracia, estamos atentando contra la democracia. La tercera banca, yo te voy a pasar todas las bancas de vuelta, Marcos. Déjame rectificar todo esto, y yo, ni bien lo tenga, que supongo que hoy es sábado, el domingo, más tardar el lunes, yo te armo toda la lista y te rectifico las bancas como son, ¿está? Tú quédate tranquilo que te hago una publicación en Nueva Era y te etiqueto, ¿tá? Con las bancas de Senado y diputados. Les voy comentando que en la realidad, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con el tema de la reforma, es un delito contra la democracia atentar en un acto eleccionario. De hecho, la Corte Electoral acaba de hacer denuncia penal por el tema de las... Sí, Flor, no, esto nada que ver. Marcos, la reforma no salió, yo no me acuerdo ahora, a ver si tengo acá, pero ojo, yo tengo este dato que yo tengo, sí, te voy aclarando, no sé, me mandan privados por todos lados, amigo. Este dato que yo tengo, te voy aclarando, que en la realidad sí es antes esto está con el primer cierre de escrutinio. Así que esto no está muy actualizado, pero te lo doy si querés. Eran 47, a ver qué te digo. Para un poquito. 47 y algo creo que era, pero no está actualizado.
Este sí que no está actualizado. Este es el primer dato que yo subí cuando quedó rechazada la reforma. ¿Eh? Tucum. Espera un poquito. Bueno, no lo tengo acá el valor. 46,3% fue al lunes en la madrugada, es decir, el 28 de octubre a las 2 de la mañana. Ese es el valor con que se cerró, que la reforma no salió. Sí, por eso yo te dije, claro, este dato es del 28 de octubre, el que yo estoy dando, que es un 46,3, perdón, 46,3 el 28 de octubre a las 2 de la mañana. Es el que yo subí. ¿Está? Está bien, 46,3. Después aumentó un poco más, pero digamos, yo di datos ciertos y no proyecciones. ¿Tá? Igual por proyección tampoco salía. Les comentaba que si puede llegar a pasar en estas elecciones, les aconsejo sin partidismo de ningún tipo, que cada uno lleve sus listas, porque lamentablemente hay gente que no comprende que esto no es una gracia, alterar un acto eleccionario, que vuelvo a repetir, es un delito. Ya la Corte Electoral acaba de presentar denuncia penal por esto. Así que lo recomendable es que lleven listas. Cada cual que se lleve su lista para votar. ¿Tá? Ahora sí voy a entrar a... ¿hay alguna duda? Marcos, a ti te debo un dato. ¿Tá? Aparte del mapa que ya está subido, que perdón, dos mapas. El Partido de Colorado hoy no pude hacerlo y el mapa de no a la reforma que lo estoy armando y no pude terminarlo. ¿Tá? Yo el sábado pasado empecé a hablar del tema vengo hablando del tema de lo que es la parte de espiritualidad y vengo siguiendo un orden para que vayan comprendiendo que una cosa va unida a la otra. Les había hablado el tema de los vampiros energéticos, ¿tá? O por la parte de psicología le dicen la gente tóxica, o también le dicen tiene otro nombre, ahora no me acuerdo. Bueno. Y les había comentado que esta charla nosotros íbamos a empezar a hablar con el tema del ego. ¿Tá? En la realidad, en la parte del latín, el ego significa yo. ¿Tá? Pero ¿cuál es el tema? Para la parte de psicología, para la psicología, el ego es la instancia. Dale, Marcos. De todas maneras, el 30, si puedo, porque el tema es que a veces no me permite las velocidades. Capaz que si hay algún espacio, también voy a transmitir los escrutinios. Pero eso va a salir mucho más rápido que porque es mucho más sencillo. No se olviden que había 1000 listas, ¿tá? Más un referéndum. Estaba complicado, yo creo que ahora va a ser mucho más rápido y los resultados finales, es decir, el escrutinio primario, lo vamos a tener mucho más rápido y ni hablemos del escrutinio final. ¿Tá? El ego para los psicólogos es la instancia psíquica a través del cual el individuo se reconoce como un yo. Es decir, el individuo es consciente de su propia, es consciente de su propia identidad. ¿Tá? Sí, en todo el Uruguay te estaba hablando. Sí, un disparate. La verdad, un disparate. Montevideo, un disparate. Hubo una cantidad de partidos nuevos y eso que quedaron por el camino unos cuantos. De los cuales todas esas listas
muchas no lograron, en todo el Uruguay no lograron representatividad en diputados. Cuando no logran en diputado, olvídate que tampoco logran en Senado. ¿Tá? Es todo un tema. Entonces, cuando, digamos, para la parte del psicoanálisis, Sigmund Freud decía que el ello se componía de los deseos y de los impulsos de una persona, el super yo o el superego es la parte moral y las reglas que digamos que nos permitirían adaptarnos a una sociedad, es decir, las reglas de una sociedad, y el yo, el ego, es, digamos, el equilibrio entre ese super yo y el ello, es, digamos, las dos partes, es decir, nuestros deseos y nuestros impulsos, pero también la parte moral nuestra que nos permite vivir en una sociedad. ¿Tá? Por supuesto, somos, como yo les decía la vuelta pasada, somos seres gregarios, necesitamos vivir en una sociedad, ojo, salvo determinados casos de personas que eligen ser eremitas, vivir alejados en una soledad impuesta por diferentes motivos. Ese equilibrio le permite, al individuo satisfacer sus necesidades respetando las reglas que establece una sociedad. ¿Tá? Entonces, el tema del ego tiene que estar equilibrado porque cuando nosotros empezamos a tener un desequilibrio en el ego, se nos empieza a afectar nuestra salud. Sobre todo empezamos a sentir estrés, ira, y esto a su vez nos afecta el sistema inmunológico. Para un poquito porque se me está cayendo el... Ahí va. Las personas que no pueden controlar su ego, tienden a chocar con otras personas en la sociedad y eso los tiende a aislar, primero porque son fuentes constantes de conflictos con amigos, con parientes, con familia, con amigos, con compañeros de trabajo, y eso produce un aislamiento, ¿tá?, de la persona porque está perjudicando la relación con los demás. ¿Tá? Pero no siempre, yo les comentaba la vuelta pasada, que no siempre el ego es negativo. A veces empezando el ego se tiene que saber utilizar y cuando tenemos un equilibrio dentro de ese ego, nosotros podemos lograr un ego positivo. ¿Tá? Nosotros para utilizar el ego en forma positiva es necesario que vaya acompañado de elementos fundamentales, que es el autoconocimiento. Es fundamental que aprendamos a hacernos un análisis nosotros. ¿Tá? Buenas noches, Luis Montes, y no sé quién más entró porque me sale raro el... Es fundamental el autoconocimiento y la inteligencia emocional. Una cosa va unido con la otra, porque nosotros, si aprendemos a hacer una retrospectiva y conocernos a nosotros mismos, nosotros podemos equilibrar ese ego y usarlo a nuestro favor. Hay una frase que yo se las bajé que dice... Ay, esperen un poquito porque se ve. Soy fuerte porque fui débil, estoy en guardia porque fui traicionado, me río porque estuve triste y vivo el día porque el mañana no es seguro. Yo les comentaba que los budistas trabajan mucho el tema del ego y el desapego. ¿Tá? Cuando nosotros, en ese autoconocimiento, cuando nosotros empezamos a buscarnos los puntos débiles, los que nos duele, los que nos gusta, es decir, a tener un autoconocimiento pleno de nosotros mismos, cuando empezamos a conocer nuestras capacidades y habilidades, y ni hablar, nuestras debilidades y nuestras
restricciones que tenemos, nuestras barreras, nosotros llegamos a empezar también a escuchar y a comprender a los demás. Nosotros cuando escuchamos a los demás y tratamos de, a ver, no siempre podemos estar de acuerdo con lo que la otra persona diga, pero tenemos que aprender que todas las personas tienen un derecho a un libre albedrío de pensamiento y de expresión de ese pensamiento, siempre y cuando ese pensamiento, esa expresión del pensamiento no vulnere los derechos de otra persona. Cuando nosotros empezamos a tener un autoconocimiento, cuando nosotros logramos empezar a conocernos a nosotros mismos, también empezamos a hacer digamos, podemos empezar a poner en una balanza realmente a las personas que nos rodean, en vez de dejar de hacer a ver, y acá viene un tema muy importante que no se va a tratar hoy, podemos hacer una imagen, ¿tá? Y aceptar a la otra persona con sus defectos y sus virtudes, ¿tá? Con sus habilidades y con sus debilidades, ¿tá? Nosotros cuando muchas veces tendemos a equivocarnos en las parejas, porque nos negamos a salir de una etapa que es digamos, el ensoñamiento, el enamoramiento, vemos a la persona como al nivel de la perfección, de esa perfección que nosotros buscamos. Entonces, primero, que es injusto para nosotros, porque, digamos, nadie puede llegar a cumplir a cabalidad todas tus lo que tú esperás de una pareja, pero a su vez también estás siendo injusto con la otra parte, ¿tá? Otra de las cosas que nosotros tendemos, y eso es la sociedad, tendemos a esconder nuestros miedos e inseguridades y construimos una máscara. ¿Tá? Yo una vuelta, cuando empecé con todos estos temas, hablé del tema de las máscaras. ¿Tá? Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos una autoestima baja, tendemos a esconder esa autoestima en una máscara de soberbia, de poder, de que yo puedo. También había hablado, por ejemplo, de los lenguajes corporales, que también nos va mostrando eso que queremos esconder con las máscaras. ¿Tá? Cuando nosotros nos ponemos una máscara, que en la realidad es una máscara para lo social, para el mundano, ¿tá? Nosotros en la realidad nos aislamos, porque en nosotros mismos sabemos que tenemos esos miedos, sabemos que tenemos esas inseguridades, esas habilidades o esas imperfecciones. Entonces, ¿qué pasa? Con esa máscara nosotros empezamos a alimentar un ego, ¿tá? Puesto que en la realidad la otra persona lo que está recibiendo de nosotros no es nuestro yo, no somos nosotros expresándonos, sino que nos expresamos, aprendemos a movernos en ese disfraz, en esa máscara y nos expresamos con ella y la otra persona nos conoce a través de esa máscara, ¿tá? Entonces, ¿qué pasa? Se va haciendo una imagen irreal de nosotros. Y es por eso que a veces pasa que después de los primeros tiempos empezamos a encontrar defectos o la otra persona empieza a encontrar defectos en nosotros, porque la máscara es muy difícil de sostener. ¿Tá? Entonces el ego, porque en la realidad el ego es intrínseco nuestro, porque como ya les dije, es un ello y un super yo, es decir, es lo nuestro para vivir en esa sociedad. Tenemos que tener, digamos, reconocer nuestros defectos, ¿tá? Que no quita que no solamente podemos, digamos, hay algo que nos molesta, podemos ir cambiando, mejorando, los cambios siempre son de adentro hacia afuera. También podemos reconocer nuestros miedos, cómo trabajar con ellos, cómo manejarnos entre las otras personas y
porque ¿qué pasa? Nosotros a veces, cuando nosotros tenemos miedo, cuando nosotros sentimos miedo, tendemos a ocultar. ¿Por qué? Porque nos sentimos vulnerables. Cuando nosotros empezamos a mostrar nuestra esencia, hay mucha gente que usa esa esencia, sobre todo los vampiros energéticos. Usan esas carencias nuestras, esas debilidades, no son carencias, son debilidades, las usan en provecho propio y para atacarnos a nosotros. Entonces, nosotros tendemos a, en vez de, digamos, poner una barrera con ese tipo de personas, nosotros tendemos a irnos a nosotros mismos y escondernos atrás de una máscara que los está haciendo en la realidad daño y que no nos permite un buen crecimiento. Pará, porque ahora sí que no tengo reloj. ¿Qué hora es? Pará, porque no tengo reloj acá. Apagué el televisor. Todavía tengo rato. A escondernos y no nos permite crecer. ¿Ya? Ahora, yo les comentaba a ustedes que hay un símbolo que ustedes lo habrán visto muchas veces, yo lo tenía por acá y no sé por dónde anda ahora, que es el yin yang. Esa famosa rueda que tiene como una S invertida, en las cuales, que son iguales ambas partes, y que tiene una parte negra y una parte blanca, con un redondelito que es de distinto color al, digamos, la parte negra tiene un redondelito, un círculo blanco, y la parte blanca un círculo negro. Esto lo que nos dice, en la realidad, no es un símbolo de rock, no es un símbolo de no es un símbolo de nada, sino que es el yin yang, que nos enseña, en la realidad, que no hay verdades absolutas, que dentro del negro siempre hay un punto blanco y que dentro de lo blanco siempre hay un punto negro, la dualidad, ¿tá? Y esa dualidad también se da dentro del ego. Y entonces tenemos dos egos, ¿tá? Que son el ego yin y el ego yang, ¿tá? Aclaremos que dentro del yin yang también existe la dualidad femenino-masculino, ¿tá? Que es que es la dualidad que está inherente en todo, lo femenino y lo masculino, a toda, en todo el universo, a toda la realidad, ¿tá? Y el ego, por supuesto, ni hablemos, como es un todo, tampoco escapa a esa dualidad. Y tendríamos el ego femenino, que es el yin, y el ego masculino, que es el yang, ¿tá? El ego yang, que es el ego masculino, es el yo lo sé todo, yo puedo todo, yo puedo con todo, yo lo puedo todo, yo sé más que, ¿tá? Salta la parte masculina de ese ego, yo lo hago mejor que, ¿tá? Siempre que sea esa, digamos, ese estilo alfa, es el ego masculino, el ego yang. El ego yin es el ego femenino, ¿tá? Y es todo lo contrario. Yo no sé nada, mi opinión no es importante, yo no opino, no digo nada porque no tengo nada importante para opinar, yo no valgo, ¿tá? Entonces, ¿qué pasa? Son dos egos, los dos son malos para nosotros, y hay que equilibrar. Tener demasiado ego masculino, ego yang, o tener totalmente un ego yin, un ego femenino, y no tiene nada que ver, les aclaro que no tiene nada que ver con la sexualidad, ¿eh? Y en nuestro interior está latente los dos egos, el yin y el yang, ¿tá? Como también está, nosotros tenemos hormonas masculinas y hormonas femeninas también en nuestro organismo, como tenemos pensamientos femeninos y pensamientos masculinos, ¿tá? Estos dos tipos de egos, el yin yang, son dos formas
antagónicas de ver la vida, de ver la vida. Son dos formas opuestas de ver la vida. Pero son formas, en la realidad, cuando no están equilibradas, estamos viendo la vida en forma sesgada, cortada. Como es, digamos, ¿por qué? Si yo me presento con un ego masculino, digo, por supuesto que si yo lo sé todo, yo soy mejor que todos, yo todo lo hago mejor que todo el mundo. eh, Primero, que con mi actitud molesto a mi entorno por algo lógico. Digo, si ustedes conviven con una persona así, llega un momento que es molesto, ¿tá? Para, digamos, es una persona que acapara, que avasalla, que no tiene en cuenta los pensamientos de la otra persona, que puede tender a tener actitudes despóticas, puede ser usar algún tipo de, digamos, actitudes, hasta si se quiere, violenta. Pero en cambio, si una persona es todo lo contrario, es un ego yin, un ego femenino, tienden a tener una autoestima muy baja, una baja autoestima, y esto también se traduce en un desequilibrio en todo su entorno, y ni hablemos en su mundo emocional y en su mundo, digamos, hasta mental. ¿Tá? Lo ideal es mantener un equilibrio. Lo ideal, además, no solamente para el entorno, estamos hablando para la salud, es mantener un equilibrio entre esos dos egos. Digamos, que haya, como es el símbolo, un equilibrio entre esas dos caras del ego. Que no sepamos todo, pero que tampoco sepamos nada. ¿Tá? ¿Hasta acá van entendiendo algo? Igual esto está muy claro, y cualquier cosa, como siempre, yo les digo que me pueden hacer eh, preguntas que yo se las respondo después. Ahora, ¿cuál es el otro tema? Cuando nosotros empezamos a trabajar con todos estos temas, lo más común, ¿tá? Este tema, el Reiki, lo más común es que empecemos a jugar trampas con el ego. ¿Tá? Porque el ego es como un duende, siempre está queriendo salir. ¿Tá? Eh, entonces nos hacemos trampas con el ego. Por ejemplo, hay gente que se pone una máscara de humildad, ¿tá? Y en la realidad no es humilde. Usa esa máscara para que digamos, para, digamos, para tapar eso que le molesta. Bueno, con esto ocurre lo mismo. Nosotros a veces jugamos trampas con el ego, ¿tá? Porque el ego siempre quiere salir, siempre quiere estar ahí. Entonces yo les explicaba los otros días, no me acuerdo quién fue que me dijo, a ver, yo tiendo a ser condescendiente, creo que fue la pregunta que me dijo. Es decir, como que no me gusta discutir, digo, le doy la razón, algo así creo que fue la pregunta. Y yo le dije que esto era un problema de ego, pero de ego, a ver, ¿cómo puedo explicarlo? Hay un tema. Cuando nosotros empezamos a trabajar con las energías, con todo lo nuestro, porque así no trabajemos con meditación, nosotros cuando vamos cambiando la cabeza, cuando vamos cambiando los pensamientos, también vamos sintiéndonos mejor, porque nos va bajando, ¿tá? El nivel de estrés. ¿Tá? Entonces, algunas personas cuando empiezan con esto y sin notarlo porque no quieren esto, pero lo logran, comienzan a tratar al resto de las personas como si fueran, a ver, como si ellos fueran una especie de iluminados, ¿no? Como que con su práctica espiritual, digamos, como yo me estoy conectando con ciertas áreas mías, me estoy autoconociendo, aprendí a encontrar esas áreas digamos, yo escondía atrás de máscaras, o que la escondí, la hundía en mi subconsciente porque me molestaba de alguna manera. Y como yo empiezo a trabajar con eso, empiezo a buscar en los demás
y en ponerme en el papel, digamos, de maestra ciruela, en una palabra. Una cosa es hablar de los beneficios de todo esto, tanto sea de la meditación, es decir, del yoga, hay otras prácticas, no solamente el yoga, eh, pero es malo y ya es el ego cuando empieza a surgir una postura nuestra como que nosotros estamos un escalón por arriba, y como que yo tengo la razón y te voy a iluminar a ti. Porque en la realidad, cuando entramos en esa etapa, es el ego el que está actuando en nosotros. Porque todos tenemos una evolución distinta, pero el ser humano evoluciona. ¿Tá? Otro trampa que que se suele cuando se entra a trabajar sobre el tema del ego, la meditación, etcétera, etcétera, es empezar a usar parte de toda esta teoría, por decirlo, para evitar no hacernos responsables de nuestras decisiones. ¿Tá? A ver, si yo, por ejemplo, digo, todo pasa por algo, ¿tá? Todo pasa por algo. Entonces, quito mi responsabilidad en que eso pasó porque tenía que pasar, que yo no soy responsable de esto que pasa. Que el universo ya es perfecto de por sí, que no va a, digamos, no va, digamos, que yo no tengo responsabilidad en los sucesos, quitando que toda acción, además, tiene su reacción. Nosotros no es el ciclo de vida no es intermitente. Nosotros lo de hoy lo empezamos a gestar ayer. Y lo que estamos gestando hoy es también parte del mañana. Es un camino continuo. Si nosotros sacamos esa responsabilidad nuestra, nosotros sacamos, a ver, aceptamos el presente, pero evitamos nuestra responsabilidad sobre el presente. Es decir, ¿qué hicimos ayer para que hoy tengamos este presente? No todo pasa por algo. Sí hay acciones que nosotros hicimos, que nos llevó a este presente, y que nos da enseñanzas, nos da lecciones para aprender, que si no las aprendemos, evidentemente vamos a tener que pasar de vuelta por este ciclo en distintas oportunidades, ¿tá? Porque volvemos a cometer el mismo error. ¿Tá? Otro tema es forzar, es decir, a ver, empezar a juzgar a los demás. ¿Tá? Yo no llego a leer si hay mensajes, A ver si porque se me borraron los mensajes de vuelta, como siempre. A ver. Bueno. Empezar a juzgar a los demás, las dos cosas. O juzgar a los demás, o si no, obligarme por un camino espiritual a empatizar con una persona, digamos. Si yo no estoy de acuerdo con cosas que pasan con la persona, yo no tengo, digamos, nadie es un robot. Nosotros estamos hechos de sentimientos, de emociones, y si, digamos, a ver, no toda la gente me cae bien, ¿tá? Yo puedo tener una conexión inmediata con algunas personas, pero con otros no. Con otros siento de repente un rechazo por, digamos, o por un gesto hasta visuales que haya hecho, porque a veces hasta eso. Pero, a ver, eso a mí no me da derecho a juzgar a la persona. Es decir, ni a juzgarlo, ojo, ni a intentar aleccionarlos, educarlos. ¿Tá? Nosotros no somos maestros de nadie, ¿tá? Ni somos ejemplo de nadie, porque cada uno tiene distintos caminos y distintos temas, cosas a mejorar. ¿Tá?
También tampoco tenemos que caer en intentar, llegar a la raíz de, es decir, ponernos en un tipo de psicoanálisis de por qué la persona es así, por qué llegó al de algo, al presente de esa persona. Es decir, las personas no están obligadas a compartir nuestra misión de mundo, como nosotros tampoco estamos obligados a compartir la visión del mundo del otro. Nosotros, cada ser humano, tiene su libre albedrío, su propia mochila con la que fue creciendo y su propio punto de vista del mundo, sus valores, sus creencias, hasta religiosas, morales, etcétera, etcétera. Así que otra cosa es, que sí que es un error grande, que yo siempre digo, hay gente que apela, hay una terapia no, miento, hay un tema que se llama ayahuasca, hay otros también, pero está el ayahuasca, que es, digamos, es un ritual que se hace con, que puede llegar a ser interesante haciéndolo con gente que sepa, ¿tá? Es decir, tanto que sepa cómo guiarte en ese proceso, porque la ayahuasca son, digamos, hecho con cosas de la naturaleza, en la realidad es una droga, porque no deja de ser una droga. El shikuri, por ejemplo, es otra droga, ¿tá? Que se consumen correctamente, es decir, adentro de una ceremonia, una vez, por ejemplo, cada año, puede llegar a, digamos, a llevarte, a adentrarte a ese mundo espiritual, y a conocerte y a crecer, digamos, muy rápidamente en esa ceremonia. Pero, ¿qué pasa? Hay gente que empieza, consume drogas o empieza todas las semanas consume algún tipo de droga pensando que por ejemplo la marihuana lo lleva a ese estado, y ahí es un error. El crecimiento espiritual no tiene nada que ver con tema drogas, ¿tá? Al revés, el cuerpo, no, nosotros cuanto menos cosas tóxicas metamos en nuestro organismo, más sanos somos, ¿tá? Y la otra gran trampa del tema del ego es el tema del dogmatismo, ¿tá? Que nos pasa a todos, no solamente en esto, sino en otras áreas de la vida, que cuando empezamos a conocer de un tema, que además, vamos a entendernos, es la peor trampa adentro de la búsqueda espiritual, ¿tá? Empezamos a imponer eso que a nosotros nos está abriendo un mundo, a tratar de imponerlo a los demás. Y vuelvo a repetir, todos tenemos nuestros ciclos de evolución y todos tenemos nuestros valores y nuestros momentos, ¿tá? Pero entonces nos ponemos en un plano que rechazamos todo lo mundano, buscamos todo lo que es, digamos, lo puro, lo espiritual. Es decir, nosotros somos un combo de espiritualidad con lo físico que estamos en lo terrenal. No podemos vivir ni espiritualmente, ni tampoco vivimos mundanamente. ¿Tá? Tiene que haber un equilibrio, ¿tá? Entre una forma que lo que vivimos y en lo que, hasta si se quiere, hasta lo que consumimos. Yo les comentaba que lo que nosotros consumimos también va afectando a lo que es la glándula pineal y nos transforma. ¿Es la hora? No. Y nos va desequilibrando, por supuesto, chakras. Sandra Martínez, buenas noches. Entonces, ¿qué pasa? El tema del ego en la parte espiritual es lo primero que empieza a trabajar. Y
y sobre todo la parte del budismo, porque se busca una liberación del dolor dejando el desapego y el ego. Nosotros, ¿qué pasa? Cuando nos olvidamos de ese yo y no empieza a dejar de molestarnos ciertas cosas, empezamos a trabajar sobre el desapego. ¿Tá? Eh, ¿Cómo puedo decir? A ver, un ejemplo claro. Yo tengo, buenas noches, con mucha gripe, Sandra Martínez. No, vos sabés que yo estuve media ahí como media resfriada, pero no sé, se me fue medio enseguida. No sé si al final no es el tema de los árboles, porque yo tengo cantidad de estos álamos, no sé cómo se llaman, los bichos estos que largan. Así que bueno, para un poquito porque acá me salió otro mensaje. Entonces, a ver, un ejemplo. El budista, no es que no, el que practica el budismo no es que diga yo no quiero tener nada, ¿tá? Eh, porque no es así. Lo que hace es yo no me apego a eso. Entonces, al no apegarme, cuando me falta, no me duele. Evito el sufrimiento. Esto para decirlo así, en grandes rasgos. Horrible como el asma. ¿Tenés asma, Sandra? Ay, ¿por qué no te... Después yo te paso una receta que se hace con níspero y otras cosas, ahora no me acuerdo, pará, porque se hace con miel, níspero, se hace un jarabe. Y vos sabés que es muy bueno para limpiar todo lo que es este flema. Entonces, ese ego es la identificación de ese ser, es lo que creemos que somos. Eh, en la realidad, digamos, tanto en lo mundano, ¿tá? Incluido cuando usamos nuestras máscaras para poder presentarnos, vendernos a la sociedad, como a la parte espiritual, que es como realmente somos. ¿Tá? Pero nosotros entramos a confundir. A nosotros nos dicen, ¿tú qué sos? La sociedad, el mundo, ¿qué sos? Y decís, por ejemplo, si te tuvieras que definir, bueno, yo soy mujer, tengo tantos años, mi profesión es tal, eh, yo qué sé, no, mija, eh, la perra. este, bueno, tengo tantos años, tengo, a ver, tengo un auto, tengo o una moto, o tengo una bicicleta, o vivo en tal lado, etcétera, etcétera. Pero en la realidad, esto es una construcción, digamos, mental. Es lo mundano de lo que realmente somos nosotros. ¿Está? ¿Qué dije? Sí, crónica. Asma crónica. Mirá, tú sabes que en un tiempo el gurí mío tuvo asma, pero no sé si sigue existiendo ese tratamiento. En Andes, creo que se llama, la del costado de Andes y 18 de Julio. Un edificio, había un médico que curaba el asma con una serie con un tratamiento que lleva 1 año y medio más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Entran a estar el tema, los errores adentro. ¿Qué hora es? 22:16, todavía estamos a tiempo. Entonces, cuando nos definimos por lo mundano, ¿tá? Por lo que nosotros creemos que somos, y en la realidad es lo que nosotros nos representa ante un mundo, es decir, los méritos o la educación o los bienes materiales, es decir, eso no soy yo. Yo en la realidad sería, digamos, lo que siento, lo que pienso, mis límites, mis carencias, mis habilidades, que no estamos acostumbrados, ni la sociedad está preparada para manejarnos de esa forma. A ver, no, la otra vuelta les daba un ejemplo medio parecido.
si yo fuera, a ver, si yo fuera un actor, una actriz, perdón, yo soy una actriz, ¿no? Entonces firmo una película, ¿tá? Firmo una película en la cual yo tengo un personaje, yo no soy ese personaje, yo actúo y plasmo, hasta que si se quiere, parte de mi esencia en ese personaje, ¿está? Hasta ahí. Entonces, un día voy, pongo la película en un DVD y veo esa película. Y acá digo, esa no soy yo. Esa actriz soy yo, no. Ese es mi papel. ¿Tá? Esa es mi actuación de mi yo. ¿Tá? En la realidad, yo no soy eso. Mi verdadero yo no es ese papel. Bah, cambiémoslo para lo mundano. Yo puedo ser ama de casa, abogada, economista, lo que sea. ¿Tá? Puedo tener, digamos, una casa, un auto, una familia, estar sola, lo que sea, pero eso es el papel que a mí me corresponde, que yo estoy, digamos, representando en la sociedad. Mi verdadera persona es el yo, ese que yo a veces, ese yo que nosotros no nos permitimos a veces presentarlo. Bueno, Sandra dice, nada para nada, nadie se desprende de lo material. Pero es que, Sandra Martínez, por eso yo estoy explicando esto. Nadie, ahí está el error, y que suelen caer, y sobre todo, ojo, algunas, que la hubo, sectas, ¿tá? Que viven, y religiones, perdón, que te adoctrinan diciéndote que para lograr un aumento, un ascenso de la espiritualidad, para alcanzar lo que sea, yo no le voy a poner nombre porque no quiero que me salten a atacar creyendo que estoy hablando de una religión, es preciso desprenderte de lo material. Empezando, vamos a entendernos, ¿está? Y voy a hablar acá del parte de repente de los neopentecostales. Que yo sepa, ¿está? En ese cielo no van a construir una casa con lo material. Es decir, que entonces, digamos, si fuera tan así, que para alcanzar esa espiritualidad tienen que deshacerse de lo material, Sandra, ¿está? ¿Por qué el pastor, que tendría que ser el ejemplo, no vive de la misma manera? Explícame, Sandra. ¿Entendés? No es eso. Yo lo que estoy explicando va más allá, porque lo material es ese papel que yo represento, que representaría en esa película. ¿Tá? Los hindúes a eso exterior que nosotros tenemos le llaman maya. ¿Tá? El maya es la ilusión, porque en la realidad no, la ilusión porque no es la realidad. ¿Tá? El mundo, lo mundano, para el hindú es un maya, una ilusión, es decir, que no vendría a ser cierto. A ver. Porque además, ¿qué pasa? Por la ley del mentalismo, ¿tá? Cuando nosotros lo que se cree, se crea. Eso es vivo. ¿Lo que es, Sandra? A ver, que no te entiendo. Explícalo un poquito más, a ver si te lo explico yo a vos. Vos estás hablando de los temas de, digamos, de las posesiones materiales que te exigen. Yo te vuelvo a repetir, ojo con eso, ojo con dejarse, digamos, a ver, cuando una persona
vive de la misma manera que promulga. Es más, si ustedes van a la Biblia van a leer que Jesús... Exacto, Sandra, ahora sí te entendí lo que quisiste. Que no es pastor, son unos vivos, no bobos. Son... En la realidad yo quisiera saber si son vivos. Pero bueno, déjala por esa, que son vivos. Porque esto era lo que yo les quería comentar. Porque en la realidad, nosotros, todas nuestras cosas, nosotros somos mente. Y acá me salió otra vez un cartel que no sé qué. Bueno. Nosotros somos mentes, y el poder de nuestra mente es inconmensurable. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a no creer, y al no creer, no creamos. Van a leer muchas veces en la Biblia que dicen que, digamos, la verdad os hará libre, o el poder del verbo. El verbo es la palabra, es lo que se decreta, es lo que se dice. Yo siempre se les digo, empiecen a decir, por ejemplo, hoy va a ser un día espléndido. Acostúmbrense a levantarse y dar las gracias por lo que tenemos, que es mucho. La familia, cosas que a veces no valoramos. En primer lugar, empezás a valorar cosas que son importantes y no las ves por estar en esa carrera para conseguir cosas que en la realidad no son importantes. 22 y 24. Entonces yo le decía que para los hindúes el tema del maya sería esa ilusión, ese papel que nosotros representamos. Yo creo que había buscado una frase de Tole que la definía, a ver si lo van a... No. Bueno, no sé. No sé dónde la dejé. Bueno, no sé dónde la dejé. ¿Cuál es el tema? Tole, entre sus teorías, hablaba de que, digamos, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, Dios no creó a una persona imperfecta. Porque si, a ver, partimos de la base que Dios, vuelvo a repetir, para el que cree en la religión de la que sea, si partimos de la base que Dios o esa entidad es perfecto, no puede hacer a un hombre imperfecto, porque él dijo que creó al hombre a su imagen y semejante. Si el hombre es imperfecto, Dios sería imperfecto. Y acá sí hay una similitud, y no es entre lo que es la parte del catolicismo con la salvación y la parte de los hindúes con la liberación. Ellos trabajan mucho con el tema, con este tipo de temas, con el tema de las canalizaciones, los hindúes, hablo, los budistas también, con el tema del poder mental. Nosotros cuando empezamos a manejar mente, vamos cambiando. Nosotros tenemos el poder hasta de... para un poquito que dice imperfecta. Ay, no, pastor, no, los pastores son unos chantas, imperfecta. ¿Qué es imperfecta, Sandra? No, ahí está el error, no sos imperfecta. Te hiciste una imagen de imperfección. Tu maya, tu ilusión, es el que no te permite ver que sos, en la realidad, tenés todas las herramientas para ser perfecta. Y no, a ver, eso no significa que te pongas en un plan divino, porque cuando tú te pones en un plan divino, ya está actuando el ego. ¿Entendiste, Sandra? ¿O te lo explico?
Este, Buda decía, quien pregunta se equivoca, ¿tá? Y decía, quien responde se equivoca. Y en la realidad van a decir, pero ¿qué es lo que, qué bobada está diciendo? No, no es una bobada. Porque está, a ver, la respuesta, ¿tá? La fuerza de la fe. Exacto, Sandra. Yo la otra vuelta les decía, hay gente que reza, por ejemplo, estamos hablando de católico, evangelista o lo que sea, ¿tá? Eh, y se cree que rezar es agarrar una oración y repetirla, para leerla, ¿tá? Entonces yo les decía, están errados, porque en primer lugar, el mundo, no sé si vos escuchaste, Sandra, cuando yo comentaba que el todo es vibración, el universo es vibración, ¿tá? Eh, Nosotros vibramos, nuestras células vibran, digamos, todo esto, todos los sólidos tienen células que están vibrando adentro, perdón, moléculas, quise decir, perdón, no dije burrada, las cosas tienen moléculas que están vibrando adentro, ¿tá? Y acá hay un tema también que vendría a ser, que se estudia, que es, no, a ver, no, gracias a la fe. A ver, expliqueta Sandra, Sandra, porque no te entiendo. Sandra pone la fuerza de la fe, no gracias a la fe mi hija vive. No te entiendo, Sandra. A ver, explícame a ver si podemos entendernos. A ver si me fueron de... Acá tengo la... Esto es por... Me salen los mensajes de nuevo a ver. Bueno. No, no sé si no está entrando la respuesta de Sandra o qué. Bueno. Entonces, vamos a poner ejemplo, por último, porque ya no da mucho los tiempos, no va a dar el nada. Lo cierro acá. Ahí va, sí. Sí, Sandra Martínez. Eh, Nosotros tenemos el poder de poder, el poder de poder no. Digamos, el verbo, el poder del verbo. Hola, Mónica, esto va a quedar colgado, así que lo puedes ver, ¿tá? En una primera parte hablé sobre el programa que iba a hacer el domingo pasado, que era sobre las elecciones, que no pude, por eso empecé a subir cartelitos para que igual eh, a Marco Sánchez le debo el escrutinio final y después empecé a hablar del ego, ¿tá? Entonces, bueno, ya, ¿qué te estaba diciendo? Nosotros somos vibración, el universo es vibración, todo es vibración. La roca, que nosotros creemos que es algo que inamovible, la roca también tiene moléculas que vibran. Lo que pasa que cuanto más denso, más eh, no sé cómo explicarles, es un objeto, menos vibración tienen esas moléculas. ¿Tá? La otra vuelta yo le decía a un amigo, el vidrio es un sólido, perdón, el vidrio es un líquido. Me decía, no digas disparate, es un líquido. Lo que pasa que las moléculas están tan pegadas que parece un sólido. Pero en la realidad, el vidrio, búsquenlo y van a encontrar que es un líquido, ¿tá? Con una viscosidad tal que nos hace creer que es un sólido, ¿tá? Si vamos hacia el hinduista, sería nuestro maya, ¿tá? Bueno, yo los dejo por acá. La que viene
vamos a terminar de redondear el tema que es importante que, que lo comprendan, junto con el tema de los chakras, junto con el tema de la glándula pineal. Yo les dije que, y se los voy a preparar, ando con algunas complicaciones pequeñas, ¿tá? De a poquito las voy, que voy a empezar a preparar un material para que lo vayan leyendo y que cuando tengan dudas de ese material, porque yo sé que son temas que son muy vastos, puedan preguntarlos, y los puedan bajar, digamos, que se los puedan quedar. ¿Tá? Es un material humilde, es decir, no tiene ni intención de llegar a ser una enciclopedia, entendámonos. Bueno, los dejo por hoy, espero que todo haya quedado claro, nos vemos.